Muy bien, pues vamos a meditar en esta parábola. Como sabes, hemos estado meditando ya por un largo tiempo en las parábolas. Y las parábolas, como hemos hablado, la intención de Jesús, no sé si recuerdas, pero cuando Jesús hablaba las parábolas y los discípulos le decían, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿A qué te refieres? Y les decía, a ustedes les he dado saber los misterios del reino, pero a los otros no. Y con esto Jesús estaba diciendo, al que es un verdadero creyente, aquel que tiene la intención de seguirme, le voy a revelar los secretos, los misterios del reino, pero aquel que no me quiere seguir, aún lo que puede ser lógico le está encubierto. Entonces, a través de las parábolas Jesús daba enseñanzas morales, espirituales, pero a una intención, encubrir para el corazón humano, para el corazón, natural, para el corazón o la mente carnal, encubrir los misterios o los secretos del reino. ¿Ok? Hoy vamos a estar meditando en esta parábola de los dos hombres que oran. En algunas Biblias ustedes van a ver que dice parábola del fariseo y del publicano. ¿Sale? En la mía dice parábola de los dos hombres que oran. Y bueno, vamos al texto, pero antes me gustaría hacer una oración. Y voy a pedirte que ahí en tu lugar puedas cerrar tus ojos y que en tu oración le puedas decir al Señor, dame un corazón humilde, un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer tu palabra. Señor, queremos darte muchas gracias esta mañana. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por derramar infinitas misericordias cada día, cada semana en nuestras vidas. Gracias porque no solamente nos permites adorar tu nombre y bendecirlo, también tienes alimento a nuestra alma, Señor. Tú mismo dijiste, Padre, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos que nuestra alma, nuestro espíritu está deseoso, anhela ese alimento que viene de lo alto. Hoy pedimos y suplicamos que tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón. Pon la actitud correcta, Señor. Ayúdanos a entender lo que quieres enseñarnos y recordarnos que nosotros tenemos que ser el reflejo al mundo del amor de Cristo. Recuérdanos que somos luz, que somos sal y que la intención o el llamado que nos diste, Padre, es hacer que otros a través de nuestras vidas puedan conocer a Jesucristo, a ser discípulos. Honramos y bendecimos tu nombre. Te pido que uses mi vida. Ayúdame a hablar lo que está en tu corazón y no aquello que yo deseo, lo que yo anhelo, aquello que pueda ser movido por mi mente natural o carnal, sino aquello que es movido por el Espíritu Santo. Ayúdame, por favor, a enseñar estas palabras y hacerlo con temor, con reverencia y con sabiduría, pero siempre pensando que la gloria y la honra sean para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y pues bueno, además, a manera de recuento, ¿cuántas parábolas ya hemos analizado? ¿Sí se acuerdan o no? La del trigo y la cizaña, la parábola del sembrador. ¿Cuál otra? La del tesoro de gran precio. El tesoro escondido, y la perla de gran precio. ¿Qué más? El hijo pródigo. Hace 8 días, Julio, ¿verdad? Nos enseñaba sobre la parábola. A ver, ¿cuál parábola? De la oveja perdida. Y vean cómo todas las parábolas de algún modo van conectadas o hacen sentido, porque la intención es enseñar los fundamentos de la vida cristiana. A veces nos volvemos grandes teólogos o muy buenos en la escritura, nos preguntan y podemos saberla de derecha a izquierda, pero olvidamos la esencia del evangelio, que es la misericordia y que es el amor. Y precisamente a través de esta parábola, Jesús quería resaltar la importancia de esto. Ve conmigo otra vez allá Lucas. De preferencia, si traes tu Biblia, ábrela, ¿vale? Para los que no traen, pues aquí en la pantalla van a estar los textos, pero de preferencia, búscalo en tu Biblia. Vamos ahí entonces a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Ok, vamos a volverla a leer. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador.
Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a desmenuzar esta parábola y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir, pero de entrada déjame preguntarte, ¿a quién dice que iba dirigida esta parábola? ¿Qué dice? A los que confiaban en sí mismos, cierto, pero ¿qué dice? A los que confiaban en sí mismos y ¿qué? ¿Cómo qué? Como justos. ¿Y qué más hacían? Fíjate, esta parábola Jesús se la habla, ¿verdad? A los que están escuchando, sus oyentes, y es muy probable que eran fariseos y eran escribas, ¿verdad? Porque eran los que constantemente se estaban oponiendo. Y cuando Él habla esta parábola, en primer lugar les dice que va dirigida a los que confían en sí mismos como justos, pero en esa justicia que creen tener para sí mismos, menosprecian a otros. Qué curioso, pero le está diciendo a hombres que conocen la ley, ahorita vas a ver que es así, a hombres que están letrados, a hombres que podríamos decir que son entendidos en la ley de Dios y que se creen justos y que creen que son buenos y que creen que son rectos, que creen que están bien para con Dios, pero en esa creencia están menospreciando a otros. Está fuerte esta parábola, a veces la podemos leer, pero se nos olvida y omitimos ese detalle que Jesús está diciendo. Esta parábola va dirigida a quienes confían a sí mismos como justos y al considerarse justos, menosprecian a otros. Sé que la respuesta es lógica, pero ¿qué es menospreciar a otros? Hacerlos de menos, hacerlos inferiores, hacerlos de lado porque pues desde nuestra perspectiva pues no son tan buenazos. Eso es menospreciar. Y me llama mucho la atención esta palabra de justos, e incluso yo fui al diccionario y me gustaría preguntarte antes de decirte la definición, ¿qué entiendes por justo? Para ti, ¿qué es ser justo? Darle a cada uno lo que merece, equitativo. ¿Qué más? El que practica la justicia. ¿Qué más? Déjenme leerles lo que investigué, Dice que el ser justo es una persona que se caracteriza por su capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, y se distingue por ser honesto, recto, compasivo, humanitario, es decir, humano para con los demás, equitativo, dijeron ustedes, objetivo, que no permite atropellos contra los demás ni para consigo mismo. Qué irónico, porque Jesús le está diciendo a aquellos que confían para sí como justos, que creen que son rectos, que creen que son honrados, que creen que son humanos en su trato para con los demás, que creen que no permiten que se pisotee a los demás, son los primeros que lo hacen. Aquellos que le dan gracias a Dios por ser tan buenos y tan rectos, por ser tan honestos, tan equitativos, tan ir por la línea recta que Dios traza, curiosamente estaban despreciando a otros. ¿Y a quién se estaba refiriendo Jesús? Ya medio di la clave, pero ¿quién era este grupo de personas a los cuales Jesús les dice, ustedes se creen justos para consigo mismos, desde su propio punto de vista, desde su propia perspectiva? Ustedes dicen que son justos, pero están despreciando a los demás. ¿A quién se lo dijo? Vamos ahí al versículo 10 y vamos a leerlo. Dice, 2 hombres subieron al templo. Ahora fíjate, ¿a qué fueron al templo? Los dos van a orar, ¿ok? Uno era fariseo y el otro era publicano. Es decir, a quien le está dirigiendo esta parábola es nada más y nada menos que a los doctos en la ley, que era un fariseo. Fíjate, hasta el nombrecito de fariseo. ¿Sabes qué significa fariseo? Los separados, los puros. Ándale. Eso significa fariseo. Y si te platicara de la historia, ¿verdad? Son descendientes de los Hasidim, que así mismo se consideraban puros, y que viene después, ¿verdad? De toda una conquista, que viene Alejandro Magno y conquista, y entre eso también conquista
a los hebreos, a los judíos. Ahí viene la historia de los macabeos. Te estoy hablando de historia para que después tú vayas un poquito. Después de ahí que el templo, ¿verdad? Es destruido, se reconstruye el segundo templo en tiempos de Esdras, en tiempos de Nehemías, ¿verdad? Va surgiendo el tiempo y surge esta secta que a sí misma se autodenominó los puros, los separados. Y en ese los separados, lo que estaban tratando de decir es: no nos contaminamos con el mundo. Porque la intención, ¿verdad?, en esos tiempos de Alejandro Magno, si tú lo sabes, era helenizar a todo aquel que conquistaba, la cultura helénica, ¿verdad?, la cultura griega, introducirla en aquellos a quienes dominaba. Y estos fariseos dicen: no nos vamos a dejar, y somos separados de la contaminación del mundo, y no vamos a obedecer y nos vamos a pegar a la ley. Y el fariseo era un conocedor de la ley. El escriba, ¿qué era el escriba? El escriba, es decir, era descendiente de los levitas, y lo que hacía era escribía e interpretaba. El fariseo era el que estudiaba y enseñaba a otros. Entonces, fíjate lo que está diciendo Jesús. El que se consideraba justo hasta se ponía el nombrecito: yo soy un puro, soy un separado. Y soy tan recto y sigo tan bien a Dios que menosprecio a los que no lo hacen. O a los desde que mi punto de vista no lo hacen como deberían hacerlo. Y lo curioso es que la actitud de este hombre, de este fariseo, es tan peculiar, porque cuando él empieza a orar, desde ahí se comienza a ver la altivez de corazón. Los dos van a orar, dice ahí el texto. El fariseo, versículo 11, mira, ve conmigo. El fariseo puesto en pie, fíjate incluso hasta la postura. El fariseo puesto en pie, estamos ahí, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Qué justo hombre, qué bárbaro, qué estándar de justicia, que va para con Dios, y en lugar de pedir misericordia, en lugar de darle gracias a Dios por sus bondades, en lugar de agradecerle por todo lo que Él hace, por el entendimiento que le ha dado, lo primero es que hace: gracias, Señor, porque no soy como este. Erguido el joven: gracias, porque no soy un ladrón, porque no soy un adúltero, no soy como este publicano. ¿Qué era un publicano? Un cobrador de impuestos, recaudador de impuestos. En pocas palabras, un traicionero a la patria, al servicio de Roma. Señor, gracias porque no soy como este. Te doy gracias porque soy tan justo, pero tan justo, que mi santidad no me aguanta. Esa era la actitud de este fariseo. Pero él está diciendo: se cree justo para consigo mismo y menosprecia al otro. ¿Qué estaba haciendo? Gracias porque no soy publicano. Pobre publicano. Pobre hombre que no conoce la ley de Dios. Indocto. Poco letrado. Porque lo que tenían los fariseos es que se sentían buenazos en todo. Pero su actitud, lejos de ser justa, era aborrecible para con Dios. Y déjame, yo sé que lo sabes, pero cuando Jesús está en su ministerio, al grupo que se enfrentó en su mayoría de veces precisamente era a los fariseos. Y entre las cosas con las cuales Jesús los confrontaba, podemos darnos cuenta o podemos escarbarle un poquito más a la actitud de estos hombres. Aunque para serte honesto, no todos eran así. Tal vez no lo sepas, pero había dos escuelas farisaicas o de fariseos: la escuela de Gilel y la escuela de Shammai. La escuela de Gilel, este hombre, ¿verdad?, promovía que los que estudiaban la ley se fijaran en el espíritu de la ley, la intención de la ley. Al contrario, los de Shammai lo que hacían es observar la ley a rajatabla. Tal cual está escrita y no te apartas y lo haces y lo cumples y punto. No misericordia aún, porque tienes que seguir la ley. Y a este grupo de fariseos en su mayoría Jesús se enfrentaba. También tuvo pláticas con nosotros de la otra escuela y entre ellos vemos
al famoso Nicodemo, a José de Arimatea, que realmente y fielmente estaban interesados en descubrir lo que Jesús quería enseñar. Pero a todos los demás que se enfrentaba eran los de rajatabla. ¿Por qué tus discípulos comen con manos inmundas? A ver, ¿por qué no se lavan las manos 7 veces? ¿Y dónde dice la ley que se la laven? Esas son tradiciones de ustedes, añadiduras que ustedes le pusieron. ¿Por qué recogen pan y por qué están arrancando espigas en días de reposo? ¿Cómo que sanaste un hombre en día de reposo? Si el día de reposo nadie hace labor. Así a rajatabla contra Jesús iban. Y a mí me impresiona porque Jesús les demanda su actitud. Y vamos a ver, aunque tú ya sabes lo que Jesús les decía y que revela mucho de lo que había en el corazón de estos hombres, ¿qué te parece si damos una vueltecita para ver qué es lo que Jesús les decía para confrontarlos y decirles, se creerán muy justos, pero no lo son? A ver, acompáñame así de manera rápida a Mateo. Vamos a ver bastante Mateo, capítulo 12, sin que pierdas Lucas. Mateo, capítulo 12, versículo 34. ¿Estás ahí conmigo? Fíjense, ¿eh? ¿Ya están? Generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjate la actitud de estos fariseos que se creían para consigo mismos justos y menospreciaban a otros. ¿Y cómo es que Jesús viene y le dice, ustedes son unas víboras? Qué fuerte, ¿no? Generación de víboras, ¿cómo es que saben hablar lo bueno siendo malos de corazón? Qué abusados son, qué bien han aprendido a hablar cosas buenas cuando en su corazón son bien malvados. Son unas víboras. ¿Y qué distinguía a las víboras? Pues la astucia, ¿no? ¿Qué más les decía? A ver, date una vueltecita conmigo. Mateo 16, allá adelantito, versículo 4. ¿Sí estamos ahí? ¿Ok? La generación mala y adúltera demanda señal. ¿Cómo les decía? Generación mala y adúltera. Con esto podemos ver quiénes eran los fariseos. Les dice víboras, hablan lo bueno siendo malos. ¡Qué abusados! ¿Qué más les dice aquí? Generación mala y adúltera. Y tal vez les decía generación mala y adúltera porque decían que realmente estaban consagrados a Dios, pero no lo estaban. Se servían a sí mismos. Buscaban el elogio del hombre, el aplauso, el ser vistos. Eso es lo que ellos querían. Y Jesús les dice generación mala y adúltera. ¿Qué más? A ver, vamos ahí a Mateo. Bueno, ve conmigo sin que pierdas Mateo, Juan, capítulo 8, versículo 44. Mateo 8, perdón, Juan 8, versículo 44. ¿Sí estamos ahí? Después lees en tu casa si quieres el contexto, la historia, lo que está relatando Jesús. Pero aquí les dice, ustedes son de su padre el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjate lo que les dice, ustedes tan justos son hijos del diablo. E incluso me quieren matar. Mentirosos y asesinos, hijos del diablo. Esto distinguía a los fariseos. Ellos obviamente no lo reconocían, por eso se enojaban tanto. Demonio tiene. ¿Qué blasfemias hablas? Nosotros no somos, cuando lo leas después le dice, nosotros no somos hijos de pecado. Como diciendo, tú ni padre, ni siquiera sabemos quién es tu padre. Y había en la historia, cuando tú lo lees, algunos dicen que era hijo, ¿verdad? No recuerdo ahorita el nombre del personaje, pero decían que era hijo de un soldado romano. Si no me equivoco, le decían Ben Pantera.
Pantera, perdón, eres hijo de Ben Pantera. O sea, Ben es hijo, Pantera, eres hijo de Pantera. Y era un general romano que había conquistado, dicen, con ese se metió tu mamá. Y entonces Jesús les dice, son hijos del diablo. Y son mentirosos y aparte son asesinos. Vamos a ver qué más les decía. Ve conmigo a Mateo, capítulo 23. Versículo 27. Mateo 23, versículo 27. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados. Digo, hay dos golpes bajos y buenos, no dos ganchos sabrosos. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Ahora, ¿qué les quería decir con sepulcros blanqueados? Están muertos, están podridos por dentro, pero por fuera se muestran con vida, se muestran resplandecientes, se muestran justos, pero están muertos. Y son unos hipócritas, porque saben mostrar justicia sin ser justos. Y para muestra un botón, regrésate ahí a Mateo capítulo 23, versículos 1 al 6. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que hagan, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, si le exigen a los demás que anden en rectitud, que anden muy bien en su vida, pero ellos ni siquiera tenían la intención de vivir lo que predicaban. 5. Antes hacen todas sus obras. ¿Por qué las hacían? A ver qué dice ahí. Para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias, extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen maestro, maestro. Pero fíjate lo que Jesús dice, lo que nos digan y escuchen de ellos, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque realmente conocen la ley. Y lo que te están diciendo es ley de Dios, pero no la viven. Se sientan en la cátedra y en esa cátedra se sentaban todos los días, menos días festivos y días de reposo. Y lo que hacían era leer la ley de Dios, interpretarla y buscar enseñarla o enseñarla más bien. Y en esa cátedra, tal vez a veces no sabemos, pero la cátedra era un lugar que estaba en un salón que se le llamaba el Salón de Piedras, a un costado del templo, y ahí se reunían a deliberar, a estudiar, a aprender. Esa era su vida. Ellos estaban bien, o sea, si alguien sabía de la ley, eran ellos. Si alguien sabía del izquierdo y al derecho, la ley, eran ellos. Si alguien conocía el Pentateuco, que es la ley de Moisés, eran ellos. Y se sentaban a estudiar y enseñar. Y también fungían como jueces. Es mucha historia, ¿verdad? Después vamos a buscar algo así de historia para entender todas esas partes. Pero al final dice, en esa cátedra, y en ese lugar había una silla, precisamente, que se llamaba la cátedra de Moisés, donde el principal era el que guiaba o el que enseñaba y te decía, y en un sentido el que juzgaba. De ahí después vas a ir entendiendo cuando Jesús pasa por el juicio con los fariseos, lo que hacen, cómo es que lo hacen de noche y no debían hacerlo así. Tendrían que haber estado en la mayoría en unanimidad dispuestos a decir si este hombre es culpable, no lo hacen así. Todos se ponen de acuerdo, cosa que no se podía hacer, no era lo correcto, y ahí violan un montón de cosas que ellos decían que hacían, solamente para darle muerte a Jesús. Pero en ese lugar les dice, ¿saben qué? Escuchen lo que les dicen,
pero no hagan lo que hacen. Porque ellos ni con un dedo están dispuestos a hacerlo. Es más, les ponen cargas tan pesadas y les exigen tanto y son tan rigurosos. Y lo único que buscan es el aplauso y que les digan, maestro, maestro. Y esa era la particularidad de los fariseos. Y ese fariseo está en esa parábola, en el templo, está orando, está muy erguidito y le está diciendo al Señor, gracias, gracias, porque soy tan justo, porque soy tan santo, porque soy tan recto y conozco también tu ley, que no soy como ese pecado. Y sabes, a veces tú y yo no nos damos cuenta y podemos caer en esa actitud. Porque a veces podemos menospreciar a los otros porque no son tan buenos como nosotros en algo. Porque no saben lo que nosotros sabemos. Porque a nuestros propios ojos son unos pobres pecadores. E incluso podemos sentir que por no tener la misma capacidad que nosotros podemos menospreciarlos. Y esto es lo que Jesús estaba reprochando y trataba de enseñar a través de esta parábola. Regrésate conmigo para que vayamos, sigamos analizándola. Lucas capítulo 18. Versículos 9 en adelante. ¿Estamos ahí de nuevo? Y fíjate el versículo 12, porque mira su estándar de justicia de este hombre y le dice, ayuno 2 veces a la semana. Y busco tanto la presencia de Dios que me abstengo de alimento. ¿Qué más dice? Doy diezmo de todo lo que tengo. Pobre pecador que no entiende nada. Está bien perdido. Pero yo en ningún momento veo que esta parábola nos relate a un hombre humillado y dándole gracias a Dios. Si te das cuenta, el torno de su oración es Él y gracias por lo que Él es. Y casi le dice a Dios, gracias Dios por cómo me hiciste y gracias Dios porque me tienes. Sigue diciendo el versículo 13, ve conmigo, dice, más el publicano. Mira cómo lo que dice, estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo. Ve la diferencia. Este hombre que se cree justo, ora a Dios erguidito, le da gracias por ser tan justo, por ser tan bueno, porque no es un vil pecador como el otro, porque diezma, porque ayuna, porque es un perfecto seguidor de la ley. Pero el otro que se consideraba pecador, ni siquiera quería levantar la cabeza. Ni siquiera sentía que era digno de voltear al cielo para decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque reconozco que soy un pecador. Perdóname porque tal vez no estoy tan preparado como otros. Y le dice, y sigue diciendo el texto, sino que se golpeaba el pecho. Estaba mostrando un profundo dolor por quién era. Hermano, ¿cómo eres cuando oras a Dios? Estábamos en la mañana platicando y le decían a los hermanos, hoy el humanismo se ha metido tanto y el centro es el hombre, en las iglesias incluso, que pensamos que podemos mandar a Dios. Y nuestras oraciones, más allá de tener un sentido de humildad, tienen un sentido de arrogancia y soberbia. Porque oramos diciéndole a Dios, tú te adecuas a mis planes y a como yo quiero hacer las cosas, pero no le dices, Señor, ayúdame. Y este publicano ni siquiera quería levantar la cara. Tan avergonzado estaba que no quería alzar los ojos porque se sentía tan pecador y tan indigno. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Sé adecuado a mí. Lo merezco. Perdóname. Ve la diferencia en actitudes. Un hombre que seguía la ley de Dios, que creía conocerla, que era un seguidor de la ley, que se creía justo, y un hombre que sabía que era pecador y ni siquiera quería levantar los ojos.
Y lo que parece lógico, a los ojos de sus oyentes no era tan lógico. Y les dice el 14, les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece va a ser humillado, y el que se humilla va a ser enaltecido. Hermano, a veces hemos olvidado la humildad. A veces servimos y queremos que todos lo hagan a nuestro estilo, a nuestra forma y a nuestra manera. Y si no, los consideramos menos. Y eso no está bien. E incluso el hecho de conocer mucho de la palabra no quiere decir que seamos personas realmente justas para con Dios. Pero este hombre pecador, lo único que pedía era misericordia. Y la Escritura dice, este salió justificado y el otro no. Y otra de las cosas que quiero que veamos ahorita que le reprochaba a estos fariseos, mira, acompáñame a Mateo de nuevo. Ya estamos por terminar, Mateo. Mateo capítulo 9, versículos 9 al 11. Ahora, Jesús habla esta parábola y dice, pone el ejemplo, un fariseo y un publicano. De los discípulos de Jesús que después se convirtieron en apóstoles, uno de ellos precisamente era un publicano. ¿Se acuerdan quién era? Mateo. Mateo era un publicano al que Jesús llama, al que Jesús prepara, lo hace apóstol y lo comisiona para llevar el evangelio. Y esto le pegó tanto a los fariseos que fíjate lo que pasa en esta cena. Mateo capítulo 9, versículos 9 al 11. ¿Ya estamos ahí? Pasando Jesús de ahí, vino a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con los publicanos y pecadores? Fíjate el estándar que ellos tenían. ¿Cómo es posible que él sea el maestro? ¿Cómo es posible que diga que es hijo de Dios? ¿Cómo es posible que diga que es un hombre de Dios y esté con pecadores y publicanos? Esto les pegó profundamente. ¿Cómo es posible que él, diciendo lo que dice ser, esté sentado con viles pecadores? Vamos a seguir leyendo. Al oír esto Jesús, ¿qué les dijo? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pero esta parte es preciosa porque dice, y pues, y aprendan lo que significa, ¿qué dice ahí? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice, yo no vine a llamarlos a ustedes que se creen justos. Yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y quiero que aprendan, ya que ustedes son tan buenos en la ley, quiero que aprendan lo que es misericordia, y no sacrificio. Oseas 6:6, no vayas ahí porque de ahí se saca esta escritura y dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Yo no quiero su ley, les estaba diciendo. Yo no quiero su falsedad ni su hipocresía. Yo quiero su corazón y quiero misericordia. Porque lo que menos tenían estos hombres era misericordia. Y Jesús les dice, tan buenos son y conocen también la ley, que quiero que vayan y aprendan lo que significa misericordia, y no sacrificio. Y conocimiento de Dios antes que holocausto. A Jeremías le da la profecía y le dice, alabes en este el que tenga que presumir y alabarse, en conocerme y entenderme. Y el que conoce y entiende a Dios actúa con misericordia, con compasión, con amor, como Jesús lo hizo. Pero este fariseo no había entendido eso. Y lo que Jesús trataba de enseñar más allá de la oración que estaban haciendo era la actitud del corazón. Lo que Jesús quería remarcarles era el cómo
se servía a Dios, el cómo se le seguía. Mateo 23, acompáñame, si estamos ahí. Y fíjate lo que les dice aquí otra vez. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la melta y el eneldo y el comino y dejas lo más importante de la ley. O sea, lo estás haciendo todo, pero dejas lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Ay de ustedes, escribas, porque lo están haciendo aparentemente todo bien, pero están dejando lo más importante, el espíritu de la ley: la misericordia, la justicia y la fe. Y todavía mira lo que les dice adelantito: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es necesario que me sigas y me obedezcas y que me honres, pero antes, misericordia, justicia, fe. Ahí mismo en Mateo 22:36, acompáñame. Vamos a ver cómo es que Jesús nos va a llevar a entender que el punto de seguirle, y él mismo lo dijo, no es lo que yo diga, es lo que Jesús dice, el punto, la intención de la ley es esta. A ver, vamos a ver qué dice ahí. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Si estamos ahí? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Curiosamente, Jesús les estaba tratando de decir a todos y le dice a este hombre: mucho que sepas, muy bueno que seas, si no has entendido la intención de la ley, todos esos preceptos, estatutos y mandamientos, si no los estás entendiendo, te los explico. Consisten en el amor. Y vas a amar a Dios por todas las cosas. Y después de eso, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando seguimos a Dios decimos: sí, lo amo a Él, pero a los demás no. ¿Y por qué no? Y podemos caer en la actitud del fariseo de dar gracias porque somos mejor en muchas cosas que los otros. Y lo único que podemos demostrar es altivez y orgullo. Y la iglesia, y cualquier iglesia, no puede caer en eso. Cuando olvidamos el principio de la ley que tenía que llevar a amar a Dios y amar a los demás, y no lo estamos haciendo, hay un problema. Porque entonces podemos seguir a Dios con los motivos equivocados y por las razones erróneas. Y por eso les decía a los fariseos: misericordia quiero antes que sacrificio, conocimiento antes que holocaustos. Y quiero que entiendan que el fin de la ley, todos esos estatutos, preceptos, mandamientos, lineamientos que yo les he dado, tienen que llevarlos a un punto. En esto se va a cumplir la ley. ¿Quieres cumplir la ley? Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y lo segundo importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a través de esta parábola hay dos cosas que Jesús estaba enseñando. La primera sí tiene que ver con la oración. Hermano, hasta cuando oras se ve, y tú lo debes de reconocer, cómo eres ya para con Dios. Y sé que muchas veces decimos: la posición no tiene nada que ver. Yo respeto. Pero ¿cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas para agradecerle a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con detenimiento para pedirle a Dios que te examinara y que viera tu corazón como ese publicano? Perdóname, soy un vil pecador. Ni siquiera me siento digno de voltear a ver al cielo y decirte mi necesidad. Tal vez ha sido como el fariseo, ¿verdad? Que porque ya está en el camino, porque ya conoce la palabra, porque ya tiene entendimiento, hasta en su oración es altivo. Y lo segundo que quería exaltar Jesús a través de esta parábola era la actitud de nosotros, la actitud de este fariseo. Y digo nosotros porque me incluyo.
Porque por mucho tiempo que llevemos, por mucho conocimiento que tengamos, por muchas aptitudes que tengamos, si no tenemos una actitud humilde, estamos equivocando y estamos errando. En las epístolas Pablo dijo, ¿de qué te sirve que hables otras lenguas, otros idiomas? ¿De qué te sirve muchas cosas? Dice, si al final no tienes amor. Eres como un címbalo que resuena, pero está hueco. Así que, hermanos, examinemos nuestro corazón. Y si estamos siendo fariseos, que Dios nos perdone. Porque eso sí tiene el Señor. Es misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Así que yo voy a pedirte que cierres tus ojos y que tal vez a través de esta parábola, si Jesús ha hablado, y créeme que a mí cuando estaba preparando el tema me habló a mi corazón, porque tal vez en ocasiones podemos ser orgullosos y creer, y mi esposa a veces me lo ha hecho saber, porque la esposa es buena, porque cuando ella me pregunta cosas, me dice, gracias por responderme, le digo, no, de nada, pero quiero que sepas que fuiste grosero. Pero porque a otros les contestas con mucho amor y a mí me contestas así como de, oh, entiéndele. Perdón, tienes razón. Y a veces podemos caer en esas actitudes. Así que te voy a pedir que examines tu corazón. Y si tal vez te has vuelto un fariseo, pídele perdón. Pero pídele que te recuerde lo importante de seguirlo y el punto culminante del propósito de la ley. El amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. Esto era cumplir la ley y los profetas. Algo que los fariseos enseñaban, pero que no hacían. Vamos a hacer una oración. Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana. Gracias porque sin duda alguna tú hablas a nuestras vidas. Sabemos, Padre, que el mensaje de la Escritura es duro. Sabemos que hoy en día lo que queremos escuchar es un mensaje suave, un mensaje de elogio, un mensaje que nos haga saber importante. Si lo somos para ti, Señor, no hay duda. Pero se nos olvida, Padre, que en la mayoría de la Escritura lo que tú hablas es en contra del pecado y revelas el corazón pecador del ser humano. Somos pecadores, Señor. Hemos sido rescatados. Por tu gracia y misericordia estamos en pie. Pero tal vez en nuestro caminar cristiano, Señor, nos hemos olvidado de la misericordia, la justicia, la fe, el amor. Cosas que les decías a los fariseos que conocían la ley. Era necesario hacer todo lo que hacían, pero no dejar la misericordia de lado. Señor, tú nos miraste con misericordia. Y hoy entendemos que misericordia quiere decir ver la miseria de otro. Y a veces, Padre, nosotros somos incapaces de ver nuestra propia miseria y también la miseria del otro, y no entendemos que nuestro llamado es a sacarlos de ese lugar. Perdónanos si hemos sido altivos en nuestro trato, si hemos menospreciado, como decía esa parábola, si en nuestra propia justicia, en nuestra propia santidad, en nuestra propia rectitud para contigo, hemos hecho de menos a los demás. Yo te pido que nos perdones, que nos ayudes a capacitarnos cada día, porque eso sí quieres que mejoremos. Pero te pido que jamás sea parte de nosotros la intención. Si tú siendo Dios, te humillaste, descendiste y tomaste forma de siervo y fuiste obediente hasta la muerte de cruz por amor a nosotros, ¿por qué nosotros no ser amorosos, compasivos y misericordiosos para con los demás? Perdóname a mí, Padre, si he caído en esto, te lo suplico. Perdónanos también si como hermanos, como iglesia lo hemos hecho. Que volvamos a esos fundamentos, al conocimiento, sí, pero principalmente al amor. Que nos recuerdes cuán paciente fuiste con nosotros cuando tal vez no conocíamos muchas cosas, cuando no teníamos tantas aptitudes. La paciencia que tuviste con nosotros, la paciencia que tuvieron otros, y que si hoy hemos logrado crecer ha sido por tu gracia y por tu misericordia, por la paciencia
y el amor que has mostrado para con nosotros. Y si somos reflejo tuyo y hemos sido llamados a ser la luz, la sal de este mundo, permítenos reflejarte de la manera correcta. Tú fuiste al pecador, tú fuiste al leproso, a los marginados, a la escoria del mundo para rescatarlos y darles vida. Tú tomaste 12 discípulos, Padre, de los cuales aparentemente solamente uno estaba bien preparado, y ese fue el que te traicionó. Perdónanos si no hemos entendido que nos has llamado para, en primer lugar, mostrarnos tu amor y después darnos esa capacidad que buscas. Pero que no olvidemos que hacia los demás debemos ser compasivos y misericordiosos. Y que incluso si al dirigirnos a ti hemos sido altivos, nos perdones. Y que nos recuerdes, Padre, que en toda oración primero debemos exaltarte y darte gracias por lo que eres y por lo que has hecho. Y que después podremos poner en humildad nuestras peticiones para suplicarte que puedas concederlas. Te amamos y te bendecimos. Y te suplicamos, Padre, que esta palabra a cada uno de nosotros haga eco y nos transforme, porque esa es la intención, no solamente informarnos, sino buscar ser transformados a través de tu palabra. Por eso estamos aquí, Señor, porque nos reconocemos enfermos, necesitados, pecadores. Pero estamos aquí creyendo que tú cada día nos vas cambiando, transformando para ser mejores hijos tuyos. Gracias, de verdad, gracias te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.